Bueno, ahora vamos a empezar a explicar la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de junio. Entonces, ante la pregunta de la situación general, nos salió un arcano menor, el 6 de espadas. Este arcano es un arcano del mazo de la mente y significa que estamos atravesando un tipo de transición, un tipo de cambio. Y específicamente se trata de una transición que nos estamos alejando de algo que nos será pesado, de algo que nos será doloroso, conflictivo o negativo. Entonces indica que ya estamos saliendo de esa situación dolorosa, conflictiva o negativa y que nos estamos dirigiendo hacia un estado de tranquilidad y hacia un estado de un nuevo comienzo. Esta carta específicamente habla de que hemos estado viviendo una situación que de pronto era abrumadora para nosotros, estresante, que nos producía una sensación de derrota o de dificultad. Y esta carta indica que ya estamos dejando atrás esa situación y que ya estamos listos para experimentar una nueva experiencia y para recuperar como nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de sentir que estamos como viviendo algo nutritivo para nuestra vida. Esta carta, como hace parte del mazo de la mente, quiere decir que en la situación en la que nos encontrábamos era una situación que nos estresaba mentalmente, es decir, que nos producía preocupación. Y es una carta que señala que estamos ante una entrada, ante una oportunidad de iniciar algún tipo de sanación por ese lado de las preocupaciones. Cuando nosotros estamos en un estado de preocupación, ese estado nos drena energía, nos quita poder personal y prácticamente como que nos afecta la autoestima. Esta carta habla de algún tipo de situación que era tan dificultosa, tan estresante, que nos afectaba ya la autoestima, nuestra propia sensación de valor de nosotros mismos. Entonces esta carta lo que te indica es que ya tú estás pasando por una situación en la que estás sanando, liberando algún tipo de carga, sanando algún tipo de bloqueo y que ya estás saliendo de esa situación de dificultad, de estrés y de falta de valor. Esta es una carta que también indica que se abre un pasaje para nuestra transformación interna y esa transformación va a permitir que dejemos atrás aquello que nos producía carga. Ya cuando pregunto por una profundización mayor con el tarot de la frecuencia, salen 3 mandalas. El mandala número 7, sanación. El mandala número 17, excitación. Y el mandala número 73, al revés, el malvado. Entonces ya la combinación de estos mandalas nos responde sobre lo que se trata este tipo de transición. Entonces, como el mandala de sanación lo dice, estamos atravesando entonces una etapa de sanación. Cuando nosotros atravesamos etapas de sanación es cuando se destapan, digamos, situaciones que para nosotros ya no nos aportan para nuestro crecimiento, y cuando logramos ver que esas situaciones ya no aportan para nuestro crecimiento, nos damos cuenta que de nosotros depende cambiar esas situaciones para llegar a un nivel mayor de expresión y para llegar a un crecimiento. Entonces, cuando atravesamos etapas de sanación, casi que estamos atravesando esas situaciones que ya no nos aportan, y atravesar esas situaciones que ya no nos aportan es desgastante, porque uno siente que ya no quiere más sentir esa preocupación, que ya no quiere más sentir esa dificultad, que ya no quiere más sentir esa carga, que ya no quiere más sentir esa falta de valor. Y sin embargo, como estás atravesando esa situación,
ese sentimiento florece con la sanación. La sanación es hacer que todos esos sentimientos difíciles florezcan y que nosotros los podamos mirar y que los podamos sentir. Y si los estamos mirando y si los estamos sintiendo desde una posición de conciencia, es decir, desde un análisis profundo y desde de un entendimiento y una comprensión de que son etapas temporales y que simplemente son situaciones que se nos muestran ante nosotros como diferentes experiencias en la vida para que nosotros las transformemos y así lleguemos a una expresión de plenitud. Entonces, la sanación es una oportunidad bien importante que te está trayendo esta transición del 6 de espadas, porque es la oportunidad de sentirte ya otra vez completo, de sentir que ya no necesitas que algo a tu alrededor suceda para que tú te sientas bien, sino que tú ya te sientes bien y por ende alrededor todo empieza como a encajar con esa sensación de bienestar. Y lo que te dice este mandala de la sanación es que todo a tu alrededor está trabajando para tu bienestar, está trabajando para que llegues a un estado mayor de plenitud de tu experiencia. Y si tú en este momento pues te sientes que estás atravesando alguna preocupación, alguna dificultad, que te des cuenta de que esa travesía es temporal y que esa travesía es necesaria para subir el nivel de expresión de tu propia experiencia de vida. Esta relación de estos 3 mandalas que te salieron es bien interesante porque cuando ya hablamos del mandala 73, al revés, el malvado, es un mandala bien complejo y sin embargo que complementa muy bien el concepto de sanación y de transición que te trae el 6 de espadas, porque este mandala de el malvado le pone el nombre de el malvado como si fuera como un tipo de villano o de personaje que está cumpliendo un rol de antagonista en tu experiencia de vida, pero no quiere decir que sea una persona que esté cumpliendo ese papel en tu vida, sino que es una situación que está cumpliendo ese papel en tu vida. Es una situación que coloca una balanza en tu experiencia de vida en la cual tú te ves obligado a escoger que por un lado está nuestro yo verdadero y nuestros deseos más profundos y que por otro lado está como el yo que hemos construido para la sociedad y que es un yo que se encuentra cómodo dentro de una situación en esta sociedad y que a pesar de que se encuentra cómodo y estable, no está cumpliendo un papel nutritivo, no está cumpliendo una energía de florecimiento, de crecimiento. Entonces aquí viene un concepto muy interesante que es el concepto de la zona de confort. Cuando hablamos de la zona de confort es cuando de pronto nos encontramos en una situación en la cual estamos estables, en la cual estamos satisfechos hasta un punto y sin embargo esa situación no nos presenta retos, no nos presenta emociones, de ese tipo de emoción que te hace agradecer el estar vivo, ¿sí? Que es un tipo de satisfacción y de emoción que te hace agradecer la experiencia que estás viviendo, sino que nos presenta una situación de estabilidad, digamos, plana, gris, y sin embargo que estamos cómodos. Por eso se habla de la zona de confort, porque no hay nada que haga que nosotros nos esforcemos más allá o nos emocionemos más allá con nuestras experiencias de vida. Entonces una situación de zona de confort puede ser, digamos, un trabajo que nos sirve para pagar nuestras cuentas. Puedo tener un hogar para comprar nuestras cosas, pero que sin embargo ya no nos ofrece reto ni crecimiento. No es como algo que te produzca emociones altas, de alta vibración. Y a veces ya ni siquiera nos ofrece una satisfacción la labor que hacemos. También puede ser un tipo de relación afectiva en la que tenemos compañía
y sin embargo ya esa relación ya no nos da emoción, ya no nos da, vuelvo y repito, crecimiento, expansión. También puede ser como una situación en la que estamos estables en todos los aspectos de nuestra vida y sin embargo tenemos una necesidad de cambiar, de buscar otros espacios, de conocer personas nuevas, de realizar actividades diferentes. Entonces lo que esta carta de El Malvado te dice es que esa situación de confort y esa situación de comodidad ya no está siendo nutritiva para ti y está cumpliendo un papel de malvado, un papel de algo que hace daño, de algo que frena tu expansión, que frena tu plenitud y que frena tu experiencia de vida, tu florecimiento, tu crecimiento. Entonces, si analizamos la carta del 6 de espadas, que nos habla de una transición en la que estamos dejando atrás una situación de estrés, de falta de valor, de dificultad, de preocupación, y en la que ya podemos dar el paso hacia una puerta de crecimiento y de búsqueda de bienestar. Esta mezcla de la carta del malvado con la carta de sanación, ya como profundización, nos responde que esa transición necesita que se suelte esa zona de confort, que se suelte ese papel que está cumpliendo esa zona de confort de frenarte y de cargarte y que nos, digamos, nos pellizquemos y nos movamos hacia una búsqueda de una experiencia más nutritiva y más satisfactoria. Y ya para terminar la explicación de la carta de El Malvado, este tarot con esta carta te ofrece como una serie de preguntas para que tú te hagas a ti mismo y para que a través de las respuestas de estas preguntas puedas identificar qué tipo de situación es la que te está frenando en tu vida para que así la puedas trabajar, la puedas mirar, la puedas observar y la puedas transmutar hacia la sanación. Entonces la primera pregunta que te hace esta carta es: ¿cuál es la intención positiva que tengo para seguir conservando esta situación negativa en mi vida? ¿Cuál es la necesidad que se está satisfaciendo con esta situación negativa para que yo la siga conservando en mi vida? ¿Y por qué no quiero mejorar esa situación o cambiarla? Entonces, esta serie de preguntas son bien importantes porque en este tarot se establece que cualquier, digamos, mecanismo que nosotros tengamos de interacción con la vida siempre tiene detrás una intención positiva para nosotros. Incluso si estamos sosteniendo situaciones difíciles y situaciones negativas o situaciones que nos frenan el crecimiento o situaciones que nos cargan, siempre hay una intención positiva detrás que hace que nosotros sostengamos esas situaciones. Entonces, esta pregunta que te hace esta carta es que trates de encontrar cuál es la intención positiva que hay detrás para mantener esta situación negativa, que fue lo que hablamos antes, que era como la zona de confort. Entonces, que trates de buscar qué hay detrás y qué cosa positiva te trae seguir sosteniendo esa situación. Hay que entender que la vida es una experiencia que en cada etapa nos ofrece retos para que nosotros expandamos nuestra propia expresión de nuestro propio yo, para que nosotros, digamos, encontremos un sabor profundo dentro de nuestra experiencia de vida. Entonces, cualquier situación de estabilidad es una situación que te va a frenar esa expansión, porque nada te motiva a salir de la estabilidad. Si es más fácil querer cambiar una situación cuando algo no nos gusta que cambiar una situación cuando todo está bien. Y sin embargo, cuando todo está bien, puede que no sea suficiente y que no nos traiga una plenitud o una satisfacción profunda. Otra pregunta que te hace esta carta es que busquemos dentro de nosotros qué estamos tratando de esconder o de negar y qué queremos que de pronto otras personas no sepan acerca de nosotros. Entonces,
usando otra vez el ejemplo de la zona de confort. A veces uno se ve en comparación con otras experiencias de vida tan estable, tan privilegiado, que uno dice, no me siento capaz de expresar que a pesar de que estoy en una situación estable y en una situación privilegiada, esa situación no me llena. Entonces escondo eso de los demás porque me da vergüenza aceptar que no me siento satisfecha con mi experiencia de vida a pesar de estar en una situación de estabilidad y de privilegio. Entonces, pues ese es un ejemplo de qué estaríamos tratando de esconder o de negar dentro de nosotros mismos ante los demás. También esta carta te hace la pregunta de si no tuviéramos miedo de cambiar la situación en la que estamos, ¿a qué nos arriesgaríamos para cambiarlo? ¿Sí? Si no existiera ese sentimiento de miedo de dejar algo ya conocido para nosotros, ¿qué riesgo tomaríamos para poder cambiar esa situación? Y muchas veces esa pregunta de qué riesgo nosotros tomaríamos se puede interpretar como qué tensión, ¿sí? ¿Qué tensión estamos dispuestos a sentir para transformar la situación en la que estamos? Cuando se habla de una tensión es como que toda transformación requiere que demos un esfuerzo mayor y ese esfuerzo mayor nos produce algún tipo de tensión y en algunos casos un tipo de sufrimiento. Entonces esta carta te hace la pregunta es, ¿qué vale la pena para ti para poder atravesar ese tipo de tensión que trae la transformación, ese tipo de tensión que trae el cambio y ese tipo de esfuerzo y de sufrimiento que trae el subir de nivel en tu expresión de tu experiencia de vida? Y lo mismo te hace la pregunta de ¿a qué estás dispuesto para renunciar para poder obtener el cambio, la transformación y para poder satisfacer tus deseos de crecimiento y de florecimiento? De pronto hay algo a lo cual tú tengas que renunciar y de pronto el miedo a renunciar a ese algo es también lo que está frenando tu crecimiento y tu florecimiento. Estas preguntas son preguntas bastante profundas y son preguntas que no se resuelven en un solo día, sino que se resuelven con cada situación que nos encontremos cuando analicemos nuestra experiencia de vida. Entonces recuerda la balanza de la cual te habla esta carta de El Malvado, que es que hay una situación en la que ya estamos viviendo que encaja con lo que la sociedad pide de nosotros y hay otra situación que es la situación en la que podemos crecer y podemos florecer, que exige que nosotros seamos más verdaderos con nuestros propios deseos y con nuestro propio hacer y que admitamos cuáles son nuestros verdaderos deseos de cambio y de transformación y de crecimiento y también admitamos de qué maneras estamos previniendo nuestro propio crecimiento, nuestro propio florecimiento y por qué estamos saboteando nuestro propio florecimiento y nuestro propio crecimiento. Entonces recuerda todas esas preguntas para que puedas irlas trabajando una por una y de eso se trata la sanación, ir trabajando cosa por cosa aquello que está frenando nuestra propia expansión. Y esto viene a complementarse aquí con el mandala de la excitación, el mandala número 17, porque este mandala lo que te dice es que te estás dirigiendo a una situación en la que vas a sentir un gran entusiasmo, unas ganas así profundas de vivir esa situación. Por eso se llama excitación, porque es una situación que te va a traer mucha emoción y que te va a traer una energía muy poderosa que puedes canalizar en cualquier dirección y que va a ser una energía que te va a traer ese sabor vibrante de estar experimentando una situación que te complementa, que te hace florecer, que te hace brillar. Y pues esta carta lo que recomienda es que no tengas miedo de emocionarte, no tengas miedo de sentir un entusiasmo y que a veces ese miedo de emocionarte y de entusiasmarte viene de un miedo a sentir una desilusión, algo así como que para qué me emociono si luego no me salen las cosas, entonces voy a sentir una desilusión mayor. No, esta carta lo que te recomienda es que abraces
esa sensación de entusiasmo, que abraces esa sensación de excitación y que vibres en esa energía, que te sueltes, como que sueltes esa carga pesada y que te permitas emocionarte. Es muy interesante la mezcla de estas 4 cartas porque la principal te habla de una transición y las de profundización te hablan de que estás soltando una carga que te tenía frenada y que ese soltar se está dando a través de una situación de sanación y que te estás dirigiendo hacia una situación que te va a traer mucho entusiasmo y mucha emoción. Y de eso se trata la transición, pues que se abre con este 6 de espadas, de un mejoramiento en todos los aspectos, mental, emocional, físico y espiritual, y de una transformación de nivel en todos esos aspectos. Y pues recuerda que cualquier tipo de transformación exige de nosotros un esfuerzo, una atención y a veces este esfuerzo y esta tensión pues nos trae pesadez y nos trae dificultad y nos trae estrés. Entonces trata de mirarte de una manera más amorosa y más suave, sabiendo que estás atravesando por esta transición, que estás atravesando por una sanación, que estás saltando unas cargas pesadas y que toda esta situación es una etapa más de el crecimiento que trae la vida y es una etapa que ya está pasando, que ya está quedando atrás y que ya te estás dirigiendo hacia una apertura, hacia el bienestar, hacia la completitud, hacia el crecimiento y hacia la expansión. Entonces es muy bonita la manera de abrir la lectura y ahorita vamos a ver entonces qué nos trae la siguiente pregunta. Bueno, ya la siguiente pregunta sobre la situación general es ¿qué hacer? Entonces cuando se hace la pregunta de qué hacer, salen 2 cartas, el tarot te saca 2 cartas, un arcano menor, el 10 de bastos al revés, y un arcano mayor, la luna. Entonces, esta mezcla de este par de cartas es bien interesante porque el 10 de bastos al revés indica que debemos estar pendientes de algún tipo de patrón de comportamiento en nuestro actuar o en nuestro hacer que hace que nos llenemos de tareas, de responsabilidades y de compromisos que nos están generando cansancio, que nos están drenando la energía y que ese cansancio y esa carga pesada está bloqueando nuestra fuerza vital y nuestra energía creativa. Entonces ya esto es como un tipo de enfoque diferente a la carta inicial del 6 de espadas y sin embargo habla de una situación similar que es una situación de carga, que es una situación de exceso que nos está produciendo cansancio. Entonces el 6 de espadas te hablaba de que estás dejando atrás una situación difícil que te presentaba una carga en tu propia experiencia de vida. Y esta carta del 10 de bastos al revés ya da como un ejemplo más específico de qué tipo de carga es la que estás soltando, que es un tipo de carga que se expresa en tu manera de llenarte de responsabilidades que pueden obedecer a una necesidad de probarnos a nosotros mismos, de decir que sí podemos con estas responsabilidades, que sí podemos con estos compromisos, que sí podemos con todas estas actividades de las cuales nos hacemos responsables y sin embargo esa cantidad de carga que nos ponemos a nosotros mismos no nos está permitiendo fluir dentro de nuestra fuerza vital y dentro de nuestra energía creativa, está haciendo que, digamos, nuestros verdaderos talentos sean suprimidos por un exceso de trabajo y de pronto indica como un tipo de acercamiento a las situaciones en las que necesitamos controlar hasta el último detalle para poder sentir que esa situación va a salir bien. Entonces, esta carta del 10 de bastos te habla es
de que mires esos patrones de comportamiento en los cuales te pones cargas adicionales que son como sentirte responsable de una situación, sentirte responsable de las demás personas, sentirte responsable de que todo esté funcionando, y esa carga que te pones adicional te deja cansado. Esta carta nos abre el entendimiento que cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad, o cuando asumimos un compromiso, o cuando asumimos una responsabilidad, todas esas situaciones lo que deberían buscar y en lo que deberían resultar es en un direccionamiento de nuestra energía vital que termine en nuestra propia nutrición y en nuestra propia expansión y en nuestro propio crecimiento. Y sin embargo estamos sacrificando nuestro propio camino de expansión y de crecimiento porque ya no nos queda tiempo para perseguir nuestros propios sueños, no nos queda energía para perseguir nuestros deseos más profundos. Y cuando uno enfoca mucho de su energía y de su atención en cosas que en últimas no representan los verdaderos deseos y los verdaderos sueños y nuestra verdadera naturaleza, eso termina quitándonos energía y caemos como en un ciclo repetitivo en el que cada vez nos llegan más situaciones en las que debemos adquirir más compromisos, más responsabilidades, en las que nos vemos obligados a seguir cayendo en el mismo patrón de comportamiento que es el de decir yo puedo, yo lo hago, yo lo soluciono, y no aprendemos a pedir ayuda, no aprendemos a delegar, no aprendemos a soltar ciertas situaciones que ya no nos producen nutrición, y al contrario nos cargamos y nos cargamos y nos cargamos. Entonces lo que esta carta del 10 de bastos al revés te dice es que reconozcas ese tipo de patrones, que reconozcas qué decisiones has tomado que favorecen ese tipo de patrones de comportamiento y que te des la oportunidad de transformar esos patrones y de tomar decisiones que en vez de cargarte implican un soltar, que trates como de balancear en tu propio día a día y en tus propias decisiones para tu experiencia de vida, qué situaciones te van a traer a ti una sensación de liberación, de libertad, de entusiasmo, de soltura, de fluidez, y qué situaciones y decisiones al contrario te traen carga, te traen opresión, te traen falta de libertad, y que reconozcas dentro de ti qué patrones y qué decisiones estás tomando, porque en últimas se nos puede presentar cualquier tipo de experiencia en la vida y todo termina dependiendo de la decisión que tomemos respecto a esa experiencia y del cómo transitamos esa experiencia con la decisión que tomamos. Ya cuando se relaciona esta carta con el arcano mayor de la luna, es importante porque el arcano mayor habla como de una situación significativa dentro de tu propia vida, y esa situación significativa abraza el resto de situaciones que ya serían los arcanos menores. Entonces este arcano mayor número 18, la luna, nos habla de un portal, un pasaje, una abertura hacia el mundo profundo. Y esa abertura hacia el mundo profundo, a veces atravesarla es difícil, es pesado, es doloroso. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nuestros propios miedos, porque nos enfrentamos a nuestras frustraciones, porque nos enfrentamos a nuestras equivocaciones, porque nos enfrentamos a nuestras dudas. Y sin embargo este pasaje te hace la invitación de que atravieses todo eso que te está mostrando y que tengas la certeza que cuando atravieses ese enfrentamiento a lo más profundo de tu experiencia de vida, vas a experimentar al final un tipo de liberación y un tipo de liviandad, un tipo de renovación y de transformación. El arcano mayor de la luna es una invitación a mirarnos
desde lo más profundo. Y te recuerdo las preguntas que al principio te hacía la carta del malvado, porque esas preguntas son preguntas que nos llevan a mirarnos en lo más profundo. Entonces el hecho de que ante la pregunta de qué hacer respecto a esa situación general te haya salido el arcano mayor de la luna, quiere decir que ese hacer implica atravesar esa mirada profunda de tu propio yo y empezar a aceptar y a tomar responsabilidad sobre tus propias decisiones y sobre tu propia manera de asumir las experiencias que te llegan, sobre tus propios patrones de comportamiento que de pronto te llevan a un cansancio, o sobre tus propios patrones de comportamiento que te llevan a estar en una zona de confort y a no salir de ella. Que empieces a observar la manera como tú asumes tu vida, como tú decides, como tú escoges qué experiencias vivir. Si sientes una necesidad de cambiar, si sientes una necesidad de dejar una carga atrás, si sientes una necesidad de querer sentir liberación, liviandad, de querer volver a sentir un tipo de entusiasmo, todas esas necesidades profundas obedecen a una parte de tu propio yo que has dejado olvidada por estar cumpliendo otra parte también de tu propio yo, que es aquella que asume las responsabilidades, aquella que asume la vida dentro del molde que le ofrece la sociedad. Entonces este camino profundo que nos ofrece la luna es que escuches esa parte profunda tuya, que es la que quiere cambiar, que es la que quiere trascender, que es la que quiere expandirse y florecer, y que le brindes atención a esa parte de ti y la nutras, le brindes un cauce sano. Entonces date la oportunidad de hacerte esas preguntas profundas que te ofrece al principio la carta del malvado. Cuando ya uno se hace unas preguntas profundas y uno mismo se las responde con sinceridad, con amor, con compasión, uno mismo se da cuenta de que uno mismo es la persona que se frena de vivir experiencias satisfactorias, que uno mismo es la persona que se encarga de llenarse de cargas adicionales que terminan trayendo cansancio, y al darse cuenta que es uno mismo el que con sus decisiones y sus elecciones se ha traído todo eso, ya uno mismo sabe que puede soltar. Y sin embargo, soltar es una decisión difícil. Entonces lo que te trae esta mezcla de cartas de la luna y del 10 de bastos es que aprendas a mirar qué patrones de comportamiento necesitas soltar para que tu experiencia de vida sea más liviana, más emocionante, más disfrutable. Entonces cuando ya se pide aquí una profundización con el tarot de la frecuencia, sale el mandala número 5, Ascensión. Entonces ese mandala le ofrece un marco bien interesante al arcano mayor de la luna y al arcano menor del 10 de bastos al revés, porque cuando atravesamos un proceso de ascensión, estamos atravesando un proceso de expansión, de crecimiento y de integración con nuestro ser más profundo. Y para poder atravesar un proceso de integración con nuestro ser más profundo, debemos soltar todas esas capas que hemos construido a lo largo de nuestra vida en torno de nuestro propio yo, que ya no están cumpliendo una función nutritiva para ese ser más profundo. Y esa es la parte interesante del proceso de ascensión. El proceso de ascensión es simplemente un proceso de conexión con nuestro yo verdadero, con nuestro yo energético, con esa parte de nosotros que está más allá de la personalidad que hemos construido para relacionarnos con la sociedad, con esa parte de nosotros que existe más allá de esta experiencia terrenal, y con esa parte de nosotros que decidió tener esta experiencia terrenal para crecer y para expandirse. Entonces esto ya aborda un sistema de creencias que afirma que nuestra experiencia de conciencia
es eterna y que la experiencia que tenemos en el plano terrenal es una experiencia temporal dentro de esa eternidad. Y es bien interesante que te haya salido esta carta de la ascensión para profundizar ese arcano mayor de la luna y ese arcano menor del 10 de bastos, porque es como si te indicara que ese portal a tu yo más profundo tiene que ver con la pregunta de quién es ese yo profundo, quién es ese yo que está más allá de lo que te ha dicho la sociedad que tú eres, quién es ese yo que está más allá de tu experiencia terrenal, quién es esa energía de conciencia que todos los días se levanta a experimentar la vida, y es como si estuvieras viviendo una iniciación a hacerte todo ese tipo de preguntas, que son preguntas casi que existenciales, que son preguntas que ofrecen a una duda de por qué estamos existiendo y de en qué consiste la existencia de nuestro propio ser. Entonces, ese 10 de bastos al revés puede tener que ver entonces con todas las cargas que te impones a ti mismo por el tipo de personalidad que has construido para interactuar con la sociedad, y ese arcano mayor de la luna puede tener que ver con tu yo más profundo queriendo expresarse y queriendo como salir a flote y queriendo decir: ya viviste una experiencia humana en la que tienes una personalidad, una familia, un trabajo, un contexto, unos gustos, unos hábitos, unos disgustos, unos prejuicios. Ya esa experiencia humana cumplió su labor y ya es hora de que empieces a enfocarte en tu yo más profundo y a hacerte esas preguntas existenciales que te trae la exploración de tu yo más profundo, porque en eso consiste el proceso de ascensión. El proceso de ascensión es el proceso de conexión con ese yo más profundo. Entonces es bien interesante toda esta mezcla de todas estas cartas, porque puede simbolizar que esa transición que estás viviendo, que se te abrió con el 6 de espadas, es una transición a tu yo más profundo, y es una transición a que explores cómo nutres ese yo más profundo. Entonces de pronto sientes una necesidad de que tu vida se responda a esas preguntas de, bueno, ¿qué es lo que me motiva a levantarme todas las mañanas? ¿Para qué estoy viva? ¿Para qué estoy decidiendo ciertas cosas? ¿Para qué tomo ciertas elecciones? ¿Para qué tengo yo un tipo de valores o un tipo de creencias? Por ejemplo, la pregunta, bueno, ¿por qué nací en este planeta? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué esta familia me trajo ciertas experiencias de vida? ¿Por qué conozco cierto tipo de personas? Porque tomo ciertos tipos de decisiones que me llevan a enfocar en un tipo de trabajo, en un tipo de profesión, de empezar a buscar el trasfondo que hay detrás de todas esas decisiones que enmarcan tu experiencia humana, bajo el sistema de creencias de que la experiencia humana es una experiencia de aprendizaje y de exploración y de expresión de la conciencia, entendiendo la conciencia como un tipo de energía que se da cuenta que tiene una existencia y que tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia existencia. Es como si le pusiéramos una capa adicional a nuestra experiencia humana, y ya no es solo, bueno, tengo un tipo de personalidad, tengo un tipo de familia, tengo un tipo de trabajo y ya vivo la vida reaccionando a todas esas experiencias, sino que ya empiezo a hacerme unas preguntas profundas y empiezo a tratar de darle sentido al por qué mi energía de conciencia escogió esta vida en este momento particular de la realidad humana. Entonces es muy interesante el trasfondo profundo que te traen este par de cartas de la luna y de la ascensión como una manera de abordar
el proceso de transición que se te abre con el 6 de espadas. ¿Por qué? Porque a veces esa necesidad de transformarse, esa necesidad de transición, esa necesidad de cambio, no proviene de una necesidad de cambio superficial, es decir, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de lugar de vivienda, sino que proviene de una necesidad más profunda. Entonces aquí es como entender que la experiencia humana es un tipo de experiencia de crecimiento y de conocimiento de nuestro propio yo y que escogimos vivir la experiencia humana precisamente para conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué experiencias de tu vida te están llevando a recorrer ese conocimiento de tu propio yo? Y que busques ese tipo de experiencias que te abren la posibilidad de conocerte, que te abren la posibilidad de crecer y de florecer. Y ahora vamos a ver en el resultado qué cartas te salieron. Bueno, ya para el resultado de ese hacer y de esa situación general que se te abre al principio, te salió el arcano menor, el rey de espadas. Este arcano menor, representado en la figura del rey, es como si el resultado de la situación que estás viviendo estuviera encaminado a lograr una claridad superior dentro de tu experiencia de vida, porque el rey de espadas es la mayor carta del mazo de las espadas y es como la mente maestra que ya puede observar todo a su alrededor con una claridad y con un razonamiento profundo que lo lleva a un entendimiento y a una comprensión superior de la situación que le rodea. Es como la máxima expresión de la fuerza masculina dentro del pensamiento, dentro de la mente, dentro del razonamiento. Entonces la fuerza masculina es una fuerza que busca actuar, busca decidir, busca resolver y ya al ser parte de la mayor expresión dentro de las cartas de la mente, que son las cartas de las espadas, es como si se te abriera la oportunidad de poder ver tu experiencia con mayor claridad, con mayor entendimiento, con mayor comprensión y eso te va a traer un tipo como de completitud, un tipo de definición que de pronto antes no tenías. El rey de espadas también representa que se viene en una etapa de decisiones que son decisiones mayores, digamos, decisiones definitorias de tu experiencia de vida y que esas decisiones tienen relación de pronto con situaciones legales, con situaciones que impliquen un manejo de información clara y precisa. Esta carta es una carta de mucha fuerza y cuando ya se busca una mayor profundización con el tarot de la frecuencia, sale el mandala número 36, meditación, y sale al revés. Entonces es como un remate bien interesante de esta carta de claridad máxima que te ofrece el rey de espadas, porque el mandala de meditación al revés te presenta un dato muy esclarecedor y muy específico bajo el cual tú puedes mirar la situación de transición en la que te encuentras. Porque este mandala de meditación al revés dice que de pronto estás en una situación en la que quieres escapar de tu propia vida. ¿Qué significa querer escapar de la propia vida? Que de pronto se han tomado un tipo de decisiones que te han traído un tipo de experiencias que ya no te están llenando y que por ende tú estás tratando de escapar de esa experiencia de vida y que al tratar de escapar de esa experiencia de vida estás, digamos, perdiéndote el sabor profundo que precisamente trae la vida y la experiencia humana, porque la experiencia humana es una experiencia caótica, es una experiencia de muchas subidas y muchas bajadas, es una experiencia que trata
de hacerte crecer, a veces a través de la incomodidad, a veces a través de la insatisfacción, a veces a través del caos. Es como si tuvieras una necesidad de no experimentar esa incomodidad, esa insatisfacción y ese caos que es inherente a la experiencia de vida, y al tratar de alejarte de ese caos, te estás alejando de experimentar la vida completamente en toda su extensión, y estás tratando como de evadir emociones negativas o experiencias negativas y no de transmutarlas, que son dos acercamientos diferentes a la experiencia de vida. Sí, porque por ejemplo, si nosotros estamos viviendo una situación difícil, una situación pesada y una situación que ya no nos satisface, la solución no es escapar de esa situación, no es evadirla, de dejarla atrás, sino que es aceptarla, es vivirla, es recibirla y tratar de encontrar qué hay detrás de esa experiencia que nos pueda ser nutritivo. Esta carta te habla de que la paz interna no llega cuando nos alejamos de las subidas y bajadas de la vida. La paz interna nos llega cuando estamos dispuestos a vivir las subidas y bajadas de la vida completamente en toda su expresión, porque detrás de cada subida y de cada bajada hay un aprendizaje profundo que nos genera expansión y que nos genera crecimiento. Entonces esa es la diferencia de acercarse a la experiencia de vida dispuesto a vivir lo que nos trae de una manera abierta y de una manera fluida, o acercarnos a la experiencia de vida y al caos que trae esa experiencia de vida, tratando de evitar el caos, tratando de controlar el caos, tratando de poner la experiencia de vida dentro de un molde manejable. Entonces es bien interesante esta mezcla de este par de cartas, porque de pronto ese resultado que te trae el Rey de Espadas, que es un tipo de claridad y un tipo de entendimiento, puede llegarte si analizas tu experiencia de vida y te haces la pregunta de qué estás tratando de escapar, de qué estás tratando de dejar atrás como una experiencia que ya no quieres vivir más. Cuando uno se enfrenta a diferentes experiencias de la vida y no entiende el aprendizaje que traen detrás, uno va a estar experimentando situación tras situación tras situación que te va a traer experiencias similares para que tú logres verla y para que tú logres como trascender el aprendizaje que te trae esa experiencia. Pero si tú ante esas situaciones lo que tratas es de evitarlas, de escapar de ellas, de no afrontarlas completamente, entonces abres la puerta como a un tipo de vacío dentro de tu experiencia que tiende a ser llenado con una experiencia similar. Por dar un ejemplo, estamos experimentando una situación en la que estamos aprendiendo a hablar por nosotros mismos, a pararnos en nuestros ideales con convencimiento, a defender nuestro pensamiento y a tener como un tipo de voz que sea escuchada, y estamos experimentando situaciones que nos traigan ese aprendizaje, es decir, digamos un jefe que no nos escucha, un padre que no nos escucha, un esposo que no nos escucha, y entonces todo el tiempo estamos atrayendo ese tipo de experiencias con las diferentes personas que nos encontramos en la vida, precisamente para poder aprender a expresarnos con fortaleza y a expresarnos con convicción y a aprender a ser escuchados. Entonces nos llegan diferentes experiencias
que nos obligan a establecer estrategias de comunicación claras, precisas y eficientes que puedan como llevarnos a ese resultado que es ser escuchados. Si nosotros estamos en ese aprendizaje de querer ser escuchados y por ejemplo tenemos un esposo que no escucha lo que nosotros decimos, que no entiende lo que nosotros queremos y que impone su propia visión sobre la de nosotros mismos, entonces ¿qué pasa? Nos separamos de ese esposo porque es que ese esposo no nos escucha. La próxima persona que conozcamos nos va a traer el mismo tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque es una lección que no logramos aprender y que no logramos completar con nuestra anterior experiencia. O por ejemplo, si tenemos un jefe que no nos valora, que no nos escucha y renunciamos a ese trabajo porque creemos que a través de cambiar de trabajo vamos a llegar a una nueva situación en la que sí nos escuchen, lo más probable es que como no logramos establecer estrategias para ser escuchados en la anterior situación, pues volvamos a entrar a un tipo de trabajo con el mismo tipo de jefe y volvamos a repetir la experiencia hasta que aprendamos a expresar nuestra voz de una manera eficiente y que esta voz sea escuchada. Entonces, de esto hablo cuando este mandala de la meditación trata de explicarte que de pronto estás tratando de escapar de tu vida y es que trates de mirar tu propia experiencia de vida, cuáles son las situaciones de las cuales tú estás tratando de escapar, cuáles son las situaciones que estás tratando de evitar y que trates de ver qué lección hay detrás de esas situaciones y que trates como de establecer estrategias para poder completar esas lecciones de aprendizaje dentro de las situaciones que se te presentan actualmente para que cuando ya hayas transformado tu experiencia de vida hacia una nueva experiencia de expansión mayor, no repitas las mismas lecciones que dejaste de aprender en estas experiencias pasadas por tratar de escapar de ellas. Pero si asumimos la vida como querer transmutar la situación, nos damos cuenta que no es cambiar de personas, cambiar de amigos, cambiar de compañeros de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de jefes, sino que es aprender a establecer unos límites claros con este tipo de comportamientos, con este tipo de personas, aprender a hablar, a expresarnos con fortaleza, aprender a decir lo que queremos claramente y directamente. Entonces, digamos, si aprendemos a decir lo que queremos directa y claramente, si aprendemos a establecer límites en los que los demás respeten nuestros deseos, nuestros quereres, o nuestras convicciones. Si aprendemos a establecer estrategias de comunicación efectivas con este tipo de personas que hacen que ya no pasen por encima de nosotros, sino que seamos escuchados. Y si aprendemos como a darnos nuestro lugar dentro de nuestras interacciones con este tipo de personas, ya estamos transmutando la situación a nuestro favor y ya estamos como estableciendo un tipo de crecimiento y un tipo de expansión dentro de nuestra propia expresión que hace que ya no tengamos la necesidad de escapar de ese tipo de personas, sino que ya podemos interactuar con este tipo de personas y sentir que sí estamos siendo escuchados, que sí estamos expresándonos y que sí estamos dándole un valor a nuestra propia expresión porque nosotros mismos ya establecimos un lugar de interacción más fuerte, más eficiente. ¿Y qué pasa con esto? Que como ya no estamos escapando de la situación, sino que la estamos transmutando,
ya las siguientes experiencias de vida que atraigamos ya no van a traer ese mismo tipo de personas, que es un arquetipo de personas que nos llegan para mostrarnos lo que debemos mejorar de nosotros mismos. Entonces ya vamos a empezar a traer otro arquetipo de personas que ya no nos van a exigir este tipo de retos de interacción, de comunicación, sí, que ya no van a ser personas que atropellen, que ya no van a ser personas que no escuchan, que ya no van a ser personas que no valoran, sino que van a ser personas que precisamente se van a sentir atraídas a interactuar contigo porque ven tu fortaleza, porque ven cómo eres una persona que se da su propia voz, que se da su propio valor. Entonces ahí ya hemos transmutado la experiencia y ya hemos crecido gracias a esas experiencias. Si al contrario de transmutarlas, lo que hacemos es escapar de ellas, no aprendimos a, digamos, expresarnos directamente, no aprendimos a darnos un valor en nuestra propia expresión, no aprendimos a generar unos límites claros de interacción y digamos que no crecimos, no aprovechamos la oportunidad de interacción con este tipo de personas para crecer y para transformarnos, sino que simplemente lo que hicimos es dejar esa situación atrás, escapar de la incomodidad que nos traía esa situación y simplemente creer que por cambiar de personas vamos a cambiar de experiencias. Pero ¿qué pasa? Uno sigue emitiendo la misma vibración y por ende uno sigue atrayendo el mismo tipo de experiencia. Entonces, hasta que aprendamos a que es nuestra propia vibración la que empieza a influenciar qué tipo de experiencias e interacciones tenemos. Entonces, es una manera muy interesante de concluir la lectura con este par de cartas, el Rey de Espadas y Meditación al revés, porque es como un tipo de claridad muy específica para que tú empieces a mirar tu experiencia de vida y empieces a suavizar el tipo de transición que estás atravesando al mirarla con mayor profundidad y a tratar de analizar qué decisiones has tomado, qué elecciones has tomado y qué tipo de experiencias sigues alimentando para decidir transmutarlas, aprender de ellas y crecer, expandirte desde tu interior. Y de pronto que te des cuenta que ese crecer y ese expandirte desde tu interior es un cambio de vibración energética que proviene de la sanación, que proviene de atravesar nuestra propia responsabilidad dentro de nuestra experiencia de vida y atravesarla dándonos cuenta que está en nosotros mismos el poder transmutar aquellas cargas que nos están frenando, y al transmutar aquellas cargas que nos están frenando ya podemos dejarlas atrás y atraer nuevas experiencias que nos generen mayor nutrición, que nos genere un mayor entusiasmo, que nos genere un sabor diferente de vida y que realmente sean una renovación de nuestra propia experiencia y no una repetición, que es lo que sería si abordamos esta transición como una necesidad de escapar de algo. Son dos enfoques muy diferentes. Entonces, pues esa fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de junio. Y les recuerdo que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera sesión completamente gratis, que es simplemente como un tipo de exploración que ofrezco pues para que inicies tu contacto con esta herramienta del tarot. Si haces cualquier pregunta o expones X situación y pues te hago la lectura que crea más conveniente para esa pregunta o para esa situación, y así como que empezamos a establecer un contacto ya más personalizado con lo que es el tarot como un proceso terapéutico de conocimiento del sí mismo.
Esta es la forma como yo ofrezco esta herramienta del tarot, que es una herramienta de adivinación. Yo la ofrezco como una herramienta para el conocimiento de nuestro propio yo, para poder develar de pronto patrones inconscientes, comportamientos, situaciones, y para poder conocernos a nosotros mismos con profundidad a través de esta herramienta. Y pues te invito a que inicies el camino de exploración de tu propio yo con esta herramienta, y pues te agradezco la confianza que brindes en este proceso de conocimiento de tu propio yo a través del tarot para poder generar un aprendizaje interior, ¿sí? Eso es lo que quiero ofrecer con esta herramienta. Entonces la primera sesión pues es gratis, y ya las siguientes sesiones, si quedas satisfecho con esa primera sesión, pues ya las siguientes sesiones pues es negociable el tipo de interacción que se pueda dar entre nosotros, para que tú puedas usar esta herramienta para tu propio aprendizaje y para que yo pueda establecer una retribución a través del servicio que ofrezco. Entonces, pues te invito a que, si quieres hacerte una lectura personal, contactes con el correo electrónico que aparece en pantalla. Entonces te agradezco tu tiempo en haber escuchado esta lectura, y espero pues que te haya generado preguntas y aprendizajes, y ya nos vemos en el siguiente mes.